Buenos y bendecidos días tengan todos, hermanos y hermanas en Cristo, hijos todos de la Santísima y Dulce Bella Virgen María, en todas sus advocaciones. Hoy es martes 13 de agosto del 2024 y bueno, este próximo viernes es el cumpleaños de mi hija mayor. Aquí con todo mi corazón te dedico la reflexión de hoy, mi vida. Pero seguémonos diciendo, en el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo unigénito y del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, apártense espíritus malignos para que no puedan ver ni oír nuestras actividades o nuestros planes, y para que no puedan engañarnos ni perseguirnos, ni interferir en nuestros planes y proyectos o causar confusión en nuestros esfuerzos por servirle a Papito Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten y que nunca vuelvan. Oh Señor Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, y en el nombre de la siempre intercesora y corredentora, la Dulcísima Virgen María. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hacer la primera lectura. La primera lectura del libro de los Reyes es capítulo 19, versículo 9 y luego del 11 al 13. Dice, el encuentro de Elías con Dios. Allí entró en la gruta y pasó la noche. Entonces le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo, sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en su tiempo. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió con el rostro con su manto y salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Entonces le llegó una voz que decía, ¿qué haces allí, Elías? Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. A ver, hermanos, yo trato de estar como o seguir a las personas que tienen programas, eso sí, netamente católicas, pero que son personas que nos saben muchísimo más que nosotros y tienen un contacto como más cercano con el Padre, otras con el Hijo y otras con el Espíritu Santo. Entonces, yo me doy cuenta de algo bien importante que tiene que ver con la lectura de hoy. El día de ayer se registró un temblor de 4.4 en Pasadena, California. En estos días han ocurrido cosas, no necesariamente así como el temblor, pero en California muy berracas. Este es uno de los estados de Estados Unidos que la pelea espiritual es bravísima, es como México. Eh, o sea, hay como un 50-50. Igual, para Dios si quiere al día siguiente todos son 100%, pero Dios nos respeta nuestro libre albedrío. Comienzo diciendo que el gobernador de California autorizó una nueva ley que no les obliga a los profesores a comentarle a sus papás si su hijo se siente él, ella, ni uno ni otro, un perro, un gato, bueno. Pero enseguida vino la respuesta de Dios y este señor Elon Musk va a sacar todas sus empresas de California y las va a pasar a Texas. Texas es un estado más republicano, es un estado eh, como la Florida que prohibió el aborto, sí que todavía es temeroso de Dios. Y bueno, ayer se viene el temblor de 4.4 en Pasadena, que acuérdese que en California prácticamente ya se pasó del tiempo
más o menos cada 100 años ocurre un temblor muy fuerte. Ya van 150 años del último que pasó y no ha pasado nada. Este es un estado que apoya muchas cosas. Usemos la palabra antivalores. Entonces, son cosas que de una u otra forma uno se da cuenta de que hay un desbalance en el mundo. ¿En qué sentido? En el sentido de que las cosas de Dios siguen estando allí, pero pareciera que uno mirara que cada vez se practican menos o que cada vez hay menos gente inmersa en las cosas de Dios. Rafi, ¿por qué no dice esas cosas, hombre? Porque miren que aquí llega un punto en donde dice, está el temblor, pero hoy no está Dios. Está el fuego, pero hoy no está Dios. Está tal cosa, pero hoy no está Dios. Muchas veces nosotros nos preguntamos, Señor, ¿para qué pasa esto? ¿Para qué tú nos muestras esto? ¿Para qué se hace esto? Entonces, allí es donde viene... Mi amor, qué pena. Cierra la puerta del garaje, se me ha olvidado. Allí es donde viene como ese compromiso de nosotros con Dios, más con su reino, porque el compromiso de Él involucra su reino y todo. Entonces, son este tipo de cosas. Muchas personas la llaman que son, no amor, la puerta, caray, que son conspiranoicas, que son no sé qué cosa, que esto y que lo otro. No, hermano, es que la verdad se está viendo. Se está notando cómo el mundo cada día va más como hacia el declive, hacia el deterioro, hacia como a lo contrario a lo que dejó predicado Jesús en esta tierra. Contrario a lo que debería ser, que es la naturaleza que el Padre ha creado. Cuando hablo de naturaleza no solamente estoy hablando de los océanos, no. Las cosas naturales que Dios creó. Entonces, ahí es donde uno viene y como que ahí es donde uno dice, Señor, ¿y para qué los mártires de todos los tiempos? ¿Para qué una una alma víctima como Luisa Picarreta? ¿Para qué tantas cosas que hemos visto y que parece mentira, como que parece que no sirvieran? Pero cada vez la Biblia nos muestra más de que cuando la leemos, pues, de que las cosas que nos preguntamos tienen un porqué y un para qué. Quédate en el para qué. No te metas en los por qué. No necesitamos, perdón, no necesitamos esos porqués como retando a Dios, como inmiscuyéndonos en las cosas de Dios. Nosotros tenemos que ser una herramienta para Dios, no un cuestionario para Dios. Vamos hoy tenemos segunda lectura, es carta de San Pablo a los Romanos. Vamos con la segunda lectura y es capítulo 8, versículo del 14 al 17. La filiación divina. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavo para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre.
el mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Somos coherederos. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavo para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo nosotros? Simple. Cuando eres bautizado en la verdadera iglesia de Jesús. Yo puedo echarte agua aquí, puedo decir esto, lo otro, pero si tengo yo, no digamos el poder, si tengo yo como el aval, es la palabra, de la iglesia que dejó Jesús a través de sus apóstoles que han ido pasando el don del Espíritu Santo a hacer algo del Espíritu Santo. Si yo no he recibido ese don, pueda que yo tenga el don de lenguas, pero ese don o ese Espíritu Santo que bajó en forma de fuego, de inteligencia, de sabiduría, de asertividad, de discernimiento en los apóstoles, no es el mismo que recibimos nosotros si no somos ordenados sacerdotes. Nosotros recibimos ese Espíritu Santo que es el que te va a ayudar a buscar como la santidad, que es el que te va a ayudar como a conducirte con los preceptos, mandamientos y ordenanzas que dejó Jesús a través de su palabra. O sea, es ese Espíritu Santo que tú recibes cuando te bautizas. Por eso es que yo no entiendo cómo hay padres que dicen, no, dejemos a que Él decida. Ese es como cuando tú vas a comer el almuerzo de tu hijo. Tú no vas a esperar a que él decida con qué cuchara dar el almuerzo. Tú le das el almuerzo con una cuchara que tú lavaste, que tú limpiaste, que tú sanitizaste. Entonces, porque algo que no es tan delicado como si la salvación eterna, los padres los dejan al azar, los dejan a que el hijo vea si es lo que quiere cuando mañana más tarde esté allí. Si ustedes se dan cuenta, los musulmanes o estas deidades chinas, sí, otras religiones, desde chiquitico esas personas comienzan a encaminarlas y a encasillarlas en su religión, en sus creencias. Nosotros los católicos somos los únicos que decimos, no, esperemos a ver qué decide el niño. Esperemos a ver qué quiere el niño. Esperemos a ver qué nos dice el niño. Y ahí es cuando cada vez más la Iglesia Católica se va diseminando, se va dispersando. Ahí es donde está el concepto claro de católico ignorante, futuro protestante. Ahí es donde está claro de que si tú a tus hijos no le exiges, si tú a sus hijos no le inculcas el amor por Dios desde chiquito, mañana más tarde, ¿cómo? Si ya él de pronto se levantó con ese desprendimiento de las cosas de Dios, pues mucho más desprendido va a estar cuando comienza a probar las cosas del mundo. Cuando comienza a probar placeres que él no sabe si son buenos o es malo. Cuando él comienza a probar la droga y nadie le ha dicho que el cuerpo de él es un templo del Espíritu Santo y no puede hacer eso. Por eso, hermanos, tratemos de mantener nuestras tradiciones vivas, como son el bautismo, los sacramentos y todo lo que tú quieres para ti. Entonces, ahí tú miras y ahí te das cuenta cómo otras religiones sí afianzan sus creencias y van transmitiéndolo a todas sus generaciones, y nosotros somos los únicos que hemos querido dejar las cosas así.
Vamos ahora con el Santo Evangelio, que es de San Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 33. Jesús camina sobre el agua. Enseguida obligó a sus discípulos que subieran a la barca y pasaron antes que él a la otra orilla. Mientras él despedía a la multitud, después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. ¿Es un fantasma?, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro les respondió: Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y, como empezaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó y los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermano, lo que vivió Pedro es el día a día de nuestras vidas. Cuando Pedro le dice a Jesús: si eres tú, mándame ir a ti, y él comienza a caminar, es como cuando en nuestra vida todo está color de rosa. Tenemos fe, amamos a Dios, todas las cosas habidas y por haber, pero no han venido las dificultades o no ha padecido un poco de trabajo en la vida. Entonces, cuando Pedro comienza a hundirse, es cuando las cosas de la vida te comienzan a mecer. Entonces, te preocupas, no comes bien, lloras, a veces hasta cuestionamos a Dios y decimos: Señor, pero ¿por qué yo? Si voy a misa todos los domingos, si me confieso, si comulgo, si voy a los grupos de oración, sí. O sea, ahí es cuando Pedro comienza a hundirse. Que aunque tenga fe, las cosas del mundo son como un poco más duras, y entonces viene como ese miedo, ese sinsabor de que, wow, sí, pero, entonces aquí está claro de que Jesús, primero que todo, siempre está con nosotros, porque Él llega a la barca, que es la vida, en medio de la tormenta. O sea, Él siempre va a estar con nosotros, si tú se lo permites. Segundo, están los dos aspectos de la vida. La vida que, aunque haya tormenta, no te está tocando a ti, y la vida cuando la tormenta te toca a ti. Yo creo que ya a mí me tocó la tormenta durante muchos años cuando yo era joven, que me tocó bastante duro. Vivía hasta en un pequeño aparte estudio, que lo que tenía era una cama, 3 ollas y una estufita a gas chiquitita. Entonces, son cosas que uno dice como que, bueno, o sea, y sí, gracias a Dios nunca me he acostado sin comer, pero a veces he tenido comidas que mucha gente llamaría comida humilde o de gente pobre. Arroz, huevo, frijoles, o arroz, huevo y banano, o arroz y un pedacito de pollo nada más, cuando hay veces que nos comemos 2 y 3 pedazos de pollo. Entonces, hermanos, es bien claro
Y he sabido que siempre nuestra vida puede estar entre dos razones. Una razón que te mueva y que te asustes, y otra razón que es la que trata de tener a Dios siempre presente, aunque haya remesones en la vida. No se te olvide, deja que Jesús llegue a la barca, que entre en la barca, y no le pidas si tú puedes salir de la barca. Deja que Jesús actúe en ti, no le exijas tú cómo debes actuar. Que mi Dios y la Santísima Virgen María los bendigan. Que tengan un lindo martes.